Juntos vamos a alabar a Dios con este canto que dice: al que me ciñe de poder, a que me victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, a que me victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Hermano Martín Velázquez, puedes estar guiándonos en una oración de gratitud para este tiempo de culto y de glorificar a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por el día que tú nos has dado, Señor. Gracias por podernos reunir en tu casa, Señor, para escuchar de tu palabra y de alabanza, Señor. Gracias por cada hermano que tú permitido llegar a este lugar, Señor. Que tu palabra no se vaya vacía, Señor. Quédate junto a nosotros y ayúdanos a este momento, Señor. Señor, te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de cantar, tenemos visitas, tenemos hermanos que han venido desde Salto, Julia, Jorge, con gozo los recibimos nuevamente en este lugar. ¿Hace cuántos años que no pasaban por este lugar? 10 años. 10 años. Y para los que están allí en YouTube, será una sorpresa que hay gente que desde este bendito país, estamos a 200 kilómetros, pero a veces se hace distante en los tiempos, en los años pasan tan rápido, pero son personas que hemos tenido comunión con ellos, nos hemos ayudado los unos a los otros en el servicio al Señor, en el poner la palabra para que se encaminen las obras de Dios bautistas aquí en el Uruguay, y hemos estado trabajando juntos y orando juntos y llorando juntos también, porque de todo se ha vivido. Así que gracias también por estar en este día con nosotros. Sea la bendición de Dios sobre ustedes y sobre vuestras familias. Y también tenemos Martina, es mamá de Martín Serianos, el hermano que también ha tenido exposiciones bíblicas aquí en este lugar, que ya saben, es una visita, pero deseamos de corazón que Dios vivifique tu alma tanto como tú lo dejes. Así que eran esas las palabras que teníamos que decir. Ahora vamos a seguir alabando a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Con cada día tu nombre bendeciré. Cada día tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, en tus maravillas predicaré, de tu gran poder proclamaré.
Dios es grande, Dios es digno de suprema alabanza. Y Dios ha perfeccionado su alabanza en la boca de los niños. Así que imagínense, hay que cantar como tal. Este siguiente cántico dice: canten con alegría. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta ley. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que le bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y allí bebed. Cristo es de las ovejas que redimiera su buen pastor. Vino para salvarla, pero sufriendo nuestro dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país. Es el país amado donde moradas va a preparar. Cristo el pastor eterno y a sus ovejas vino a salvar. Amén, Señor. Cristo es el buen pastor, el que su vida dio por las ovejas, a las cuales vino a salvar. Esta alegría se produce en nuestros corazones por la salvación que ya hizo. Pero también dice el cántico que vamos a elevar ahora, dice: la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. ¿Conoces tú a Jesús? Sí. Amén. Este es momento propicio para conocerle de veras. Job dijo un día, de a oídas, te había oído. Y cuando tuvo su experiencia con Dios, verdaderamente que Dios le mostró todas las cosas, dijo: más ahora mis ojos te ven. Y se arrepintió y Dios luego le bendijo y todo ese proceso que recibió. Pero la alegría le vino después, ¿no?, de haber experimentado ese cambio de vida, ese encuentro personal con Dios. Así que esto es lo mismo, lo que hemos encontrado en Jesucristo. Hemos encontrado la vida y tenemos el gozo de nuestra salvación. La alegría. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús.
confiar en el hombre? No. Es un rotundo, ¿no? No. ¿Podemos confiar en el Señor? Pregúntale que está hablando. ¿Puedes confiar en el Señor? Amén. Es un rotundo amén. Sí. Que así sea. Podemos, claro que sí. Somos hechura suya. Dios nos creó con un propósito. El que todavía no lo entendamos o todavía andemos ahí en el borde de entender que Dios tiene para mí o que lo que quiere conmigo para hacer su voluntad, no quita el hecho de que te amó, te redimió, te limpió, te bendijo y ha provisto para todo eso que te estoy mencionando. Pero puedo confiar plenamente en el Señor. No me va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más o no dé más su luz, yo igual, dice el cántico, yo igual confío en el Señor. No me va a fallar. Fallamos, sí, nosotros, pero el Señor no falla. Él permanece fiel. Él es fiel. Él es un Dios santo y verdadero. Así que puedo confiar en el Señor y créalo verdaderamente. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar. Puedo descansar en su mansión, Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Y en esa plena confianza tenemos un deber o una acción que hacer. Esa acción es poner nuestros ojos en Cristo. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andará. Al Salvador mira y vive, el mundo la luz es su paz. Pon tus ojos en Cristo.
ser necesita. El anuncio de los ángeles en la venida de Cristo como niño a nacer a este mundo dice que el mundo asentado en tinieblas vio gran luz. Y desde aquel entonces hasta ahora, más de 2000 años han pasado, y nosotros disfrutamos de esa luz resplandeciente que alumbró nuestro ser lleno de tinieblas y oscuridad, muerto por el pecado, y ahora tenemos esa vida en Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Bien, seguimos adelante con este culto. Les invitamos a estar tomando asiento. Los saludos del pastor, por supuesto, Germán y su esposa, y muchas personas envían sus saludos a la iglesia de otros lugares. Tienen por el registro de WhatsApp, Todo por Cristo, las devocionales que nuestro pastor hace y les envía, y eso es también a la distancia una forma de pastorear, de ayudar a otros, y eso es buenísimo, es sano, es alentador de que al menos en lugares recónditos está llegando el mensaje de una palabra fresca cada mañana, y que el Señor le conceda a nuestro siervo y pastor el ánimo para poderlo hacerlo de la forma que lo hace. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Bien, hermanos, vamos a ir a por la palabra de Dios. Y saben que estuve peleando con Dios. Me fue mal, porque ¿quién le gana al Señor? Nada. Salí perdiendo. No era lo que yo quería, sino lo que Dios quiere. Y Señor, pero ¿qué quieres que predique? ¿Por dónde arranco? Y pone el tema. No es que pone el tema, pone el principio. ¿Por dónde arrancamos? Por el principio. Y yo digo, ¿el principio de qué es? Bueno, Nuevo Testamento. Bueno, arranca por el principio si tienes una razón de cada vez que te vaya a tocar predicar, ya sabes dónde seguir. Está clarito. A veces no queremos hacer lo que Dios quiere y nos pide, pero tenemos que obedecer para que podamos entender también a través de estas escrituras, y ese comienzo es en el Nuevo Testamento. Pero en el libro de Juan, acuérdense que tenemos evangelios sinópticos, pero también tenemos el evangelio de Juan. Y yo, entre los evangelios, estaba dilucidando, digo, bueno, Señor, ¿qué arranco? Pero en los evangelios, el que arranca diciendo la palabra en el principio es Juan. Así que, bien, quisiera hacer algunas referencias. Este prólogo, o esta primera carta y análisis así de información, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, del versículo 1 al 18, es lo que vamos a estar tocando en este día. Dios mediante nos permita, porque es largo. Y hacerles un paneo. ¿Quién es el autor de este libro? ¿A quién se refiere esta escritura? El autor del Evangelio de Juan es Juan el apóstol, el discípulo amado, hijo de Zebedeo. Si quieren lo buscamos antes de estas lecturas que vamos a tener después en Juan. En Mateo 4:21, el Evangelio, ahí tenemos de dónde se desprende la escritura de este hombre. Dice allí en el versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Bueno, así que eran dos hermanos, ¿y a quién llama? A los dos. Pero el autor de este libro, Juan, el Evangelio, es Juan, este hermano e hijo de Zebedeo que fue llamado y obedientemente siguió al Señor Jesucristo. Bien, en Juan 13:23 tenemos otra referencia.
Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Bueno, la fecha y la ocasión en la que se escribieron este libro, dice la tradición de la iglesia primitiva, sugiere que Juan escribió el Evangelio hacia el final de su vida, es decir, más o menos unos 90 años. Pero también estudiosos dicen que estuvo entre los 70 y 80. Fecha específica no hay, es decir, lo escribió tal fecha, pero sí hay un aproximado, y ese aproximado varía entre unos 20 años, hay diferencia, porque también Juan, acuérdense que fue el autor de Primera de Juan y también Apocalipsis, así que tiene una escritura de la narrativa muy subyacente, y queremos que las verdades que él escribió ahí llegue a darnos entendimiento y a dar conocimiento de lo que Dios es, de lo que quiere Dios para nuestras vidas también. Bien, pero los descubrimientos de papiros Rylands, que contiene fragmentos de Juan 18, y los rollos del Mar Muerto mejoraron el entendimiento de Palestina en el siglo I, es decir, después de Cristo, obviamente, ¿no? La mayoría de los estudiosos están en que fue entre 70 y 80 después de Cristo que se da la escritura del Evangelio de Juan. El autor mismo describe su propósito para escribir este Evangelio. ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que quería Juan? Que la gente de su época llegara a tener en sus manos una escritura que hablase toda la verdad. Esto lo encontramos en el capítulo 20 de Juan y versículo 31. Este es el propósito del autor del libro. Juan 20, 31. Dice allí el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que repito, el propósito de la escritura de este libro es: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta allí. Este Evangelio ofrece un testimonio selectivo e interpretado teológicamente de los eventos y ministerios terrenales de Jesús. Nacimiento, después sus años de popularidad, de dónde sale, de dónde viene, muchas cuestiones que están allí, culminando con su muerte y resurrección, y apariciones a seguidores después de resucitado de los muertos. Más o menos ese es, a grosso modo, lo que hay contenido allí. Nuestra sociedad contemporánea, en la que estamos viviendo, y los que hemos pasado por un centro de estudio, como un liceo, una UTU, traemos ciertas informaciones o ciertas malas informaciones por medio de lo que se le quiere decir al mundo, de dónde viene el mundo creado, las expansiones de los cielos, de la tierra o el universo, entre científicos, entre teorías y pruebas de acá, pruebas de allá. Hay cuestiones que en la palabra de Dios son incambiables. Hay cuestiones que no podemos, como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, deshacernos de las verdades. Si nos deshacemos de las verdades, nos volveremos una sociedad llena de tinieblas. El mundo está en tinieblas. Pero esta luz que vino al mundo, que es Jesús, resplandeció en nosotros de manera que abrimos nuestro entendimiento y nuestro corazón, que estaba perverso y maligno, tuvo el pleno conocimiento de que lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es verdad. Y no lo que las teorías, por ejemplo, por decirle, que han insertado en la mente y en el corazón de muchos,
como han escuchado, la teoría de Darwin, la de evolucionismo, que ayer lo dimos tocamos un poquito también en los jóvenes, en las reuniones, lo que la gente dice, teorías, la del Big Bang, que fue el mundo o el universo creado por una explosión o por una molécula tal, o Luca, la molécula que después no tiene como principio, pero sí evolucionó, y que encontraron a Lucy por allá, un ser, como que fue evolucionando ese ser. Cuestiones que, mire, que si vamos a buscar pruebas fehacientes, vamos a gastar toda nuestra vida innecesariamente, porque la verdad de Dios no se cambia, pero la mentira se inventa en un ratito. Y palabra de Dios hay para avalar que los hombres amaron más la mentira que la verdad, más las tinieblas que la luz. Después eso lo vamos a ver. Aún científicos que dicen que vinimos de la nada, y están hablando de 13 billones de años, y más o menos la Biblia lo que nos aclara es que todavía casi estamos en 6.000 años de creación. Según el calendario judío van en 5.700 y pico, hebreo. Todavía no llegamos a 6.000, pero hablan de billones de años como si el ser humano tuviese el pleno conocimiento de lo que, cuando Dios no había hecho el mundo, el hombre ya quiere saber que ya 13 billones de años. Y a veces ese chip de mentiras se inserta en el corazón de nuestros niños y jóvenes, negándoles la verdad, o esa mala información llega y se arma allí en el corazón de las personas que reciben esa mala información o esa mentira un conflicto, porque muchos niños han tenido encuentro con un evangelio, que si lo has leído, o en tu casa, o alguien te ha regalado un folleto, y esas cuestiones son tremendas. Pero la sociedad en que vivimos necesita saber de primera mano lo que Dios dice en su palabra acerca de todas las cosas. Por eso vamos a estar orando y pedir a Dios que nos esté guiando en este comienzo del Evangelio según San Juan. Padre, venimos delante de ti con corazones agradecidos por tu gracia, tu misericordia y tu amor. Queremos pedirte la guía de tu Santo Espíritu para este tiempo, Señor, donde hemos de presentar tu palabra, la cual es viva, la cual es verdad. Y necesitamos, Señor, conocer de primera mano qué nos dice el autor de este libro que está hablándonos, y qué verdades están allí insertas porque ella es tu palabra. Él fue un instrumento en tus manos, al cual tú llamaste por medio de Jesucristo un día. Fue un discípulo, fue un apóstol, pero más que nada fue un hijo de Dios que en puño y letra escribió lo que tú le ordenaste. Y Señor, hoy tenemos estas verdades para creer más en ti, para despertar nuestra fe en aquel que es la vida, que es la luz de los hombres. Señor, aclara nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos disfrutar y gozar de las verdades que alumbrarán nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien. Tenemos acá en Juan algunas divisiones. En este prólogo, que va del 1 al 18, los versículos, hay algunas divisiones y simplemente las voy a estar nombrando por arribita. Después vamos a estar dando la lectura unánime a todo los versículos. Y este prólogo, en la primera parte dice el Verbo eterno encarnado en el Hijo de Dios, y esto va del versículo 1 al 14, porque habla también en el versículo, después del versículo 2 dice la obra del Hijo de Dios antes de la encarnación. En el versículo entre el 5 y el 6, testimonio de Juan el Bautista. Después allí, del 8, entre el 8 y el 9, vamos a poner Jesucristo, la luz verdadera rechazada y recibida a la vez. Y también el Verbo se hizo carne, que está entre los versículos 3 y 14.
Después allí, entre el 14 y 15, el testimonio de Juan el Bautista sobre el Hijo de Dios y también el testimonio de Juan. Y termina en el versículo 18. Hasta aquí más o menos lo que vamos a estar leyendo y dando, Dios mediante el tiempo nos dé. Así que vamos a estar leyendo. ¿Qué nos dice el autor de este libro? El apóstol Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomaron todos, y gracia sobre gracia. Por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquí. Es un texto, parece corto lo que leímos, pero hay muchísima verdad y muchísima riqueza en el conocimiento que podemos alcanzar de quién es verdaderamente Jesús. El texto dice allí que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Pero dice también que el Verbo era Dios. Pensando lisa y llanamente, ¿a qué se puede remitir estas cosas? Para comenzar este libro, ¿saben qué hace Juan? Se remite a la creación. Lleva a los que están leyendo por primera vez su evangelio, los lleva al Génesis. ¿Qué dice Génesis 1? ¿Se acuerdan? Si alguien lo encuentra antes que yo llegue, lo puede leer en voz alta para que todos lo escuchemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Es así? Se remite al principio de los libros. A la Biblia en su principio, en el Génesis capítulo 1, y empieza como a hablar desde allí. Y la palabra hebrea para Dios en este caso es plural. Y si hablamos de la creación, de todas las cosas, ustedes recuerden que Dios en 6 días hizo casi toda la creación y
¿Qué le faltaba? En el término que él hablaba era: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bien, el término de la palabra Dios es plural acá. Como que Dios es más de uno ahí, en esa forma, y denota su majestad. Es decir, no hay nadie como ese ser todopoderoso que estaba en la creación. Porque está hablando que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es personal, Dios habla, pero también Dios actúa con poder y soberanía. Él hace lo que hace en el cielo y en la tierra, y no hay ser humano, obviamente, que le diga: no hagas. Él dijo y hace. Si vemos las acciones de Dios en la creación, dice que dio su palabra y fueron hechas las cosas. Y dijo Dios tal cosa y fue hecho la acción. Le daba su palabra y la acción le seguía. Y así fue manifestándose. Él es la verdad y la base de todo conocimiento certero. ¿Qué es todo conocimiento certero? ¿A qué se asemeja? A la verdad. Él es la verdad y la base de todo conocimiento certero. El verbo, la palabra que se hizo carne. En Juan 1:3, allí lo vamos a leer, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan les está hablando a la audiencia original allí, diciendo: de quien yo les hablo estaba en la fundación del mundo creando. Él era con Dios, Él era Dios y obraba como Dios. Él estaba allí. Colosenses 1, 16 y 17, esta carta del apóstol Pablo, quiero leerles dos versículos, el 16 y el 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Entendieron eso? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:2, otro versículo que también coteja lo que Juan está diciendo aquí. Dice: en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta promesa de vida la puede dar una persona que no existe. Una persona que ha muerto y simplemente ha dejado de existir, fue llevado a una tumba y de allí no salió. Dios afirma sus promesas y las cumple por medio de aquel que en el principio formó todas las cosas con un plan y propósito. Y a veces pensamos: pero ¿será posible que este Dios pueda transformar la vida de un ser humano? Y estamos viendo a veces la maldad que hay en las personas, pero no vemos la posibilidad de salvación y la obra redentora de Jesucristo, porque a veces hasta nosotros mismos alcanzamos a creer: pero ¿te fijaste en mí, Señor? Y imagínense que la comunicación del apóstol Juan, y aquí en su comunicación en el Evangelio, él está comunicando que en Cristo estaba la vida. En el 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. Esto es otra afirmación de la deidad del Hijo. Así como el Padre tiene vida en sí mismo. Juan está afirmando que aún allá en el principio la vida le pertenece a Dios. Y dice que Él era la luz de los hombres. Desde el primer hombre que creó hasta el fin de nuestros días aquí hoy, Él sigue siendo lo mismo. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación, es Dios sobre todas las cosas. Y Juan se remite allí a decir, en Él, diciendo, en Él estaba la vida, pero lo que está haciendo es afirmando la deidad del Hijo. Este no es cualquier persona que estuvo entre nosotros, porque acuérdense que cuando Él escribió, si decimos que tenía unos 70, 80 años, y cuando Él era pescador, estaba remendando redes con su hermano, fue llamado a seguir a Jesús. ¿Y cuántos años de ministerio tuvo Jesús? 3 años de predicación, ministerio, pasión por los perdidos. Anunció el evangelio del reino, estuvo entre ellos. Y ahora pasan los años y un hombre escribe estas cosas afirmando que Jesús era y es Dios. En Juan 5:26 hay una afirmación allí. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Estas afirmaciones que les menciono es para reafirmar lo que ya dijo Él. Él lo que reafirma en este evangelio es que Jesús es Dios. Llegamos al punto del versículo 5 donde dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En este no prevalecieron, las tinieblas jamás van a comprender lo que es la luz. Porque la luz disipa o corre, espanta la oscuridad. Basta solo con ver un hecho natural todas las mañanas, en lo posible que no esté nublado. Cuando está amaneciendo y empieza a venir simplemente una luz creada, como lo es el sol, creada por Dios. ¿Y qué empieza a pasar con la oscuridad? Empieza a desaparecer. Es como que la oscuridad está huyendo de esa luz. Y asimismo, mucha gente cuando hablamos de Jesús empiezan a no querer escuchar o entablar una conversación contigo por esto mismo, porque la luz de Cristo está en ti. Y es difícil a veces entablar una conversación a veces con personas que hasta son conocidas nuestras, pero que saben que hemos nacido de nuevo, pero que saben que estamos viviendo distinto a ellos, y a veces cuando queremos mencionar a Jesús algo tratan de evitarnos. ¿Les pasa? Pregunto, ¿les pasa? Sí. Se vuelve una normalidad. ¿Por qué? Porque dice Juan, no comprendieron. No la comprendieron a la luz. La luz vino para hacer mal. Cristo vino para hacernos mal en este mundo. Son preguntas que tienen su peso a la hora de testificar a otros. Pero bueno, hay gente que no comprende. Parece darse una trama por los contrastes de conceptos que enfatiza el evangelista ahí, como una lucha entre dos fuerzas. ¿Cuál sería esta? ¿La luz? ¿La fe? ¿La incredulidad? Y
Y si hablamos de tinieblas, póngale oscuridad, es lo mismo. Parece que se diese como una trama y una lucha, que esta luz que vino al mundo no fue dejada brillar como debiera, no la entendieron. Es decir, si la Biblia dice, o Juan aquí dice, que la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no dice las disipó totalmente, dice no prevalecieron. ¿Por qué? Porque la luz es Cristo, Él vino a este mundo. ¿Y qué nos conduce estas palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan? Vamos a ver el capítulo 12, versículos 35 y 36, para entender un poquito más. 12, 35, 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Está entendido esto? Yo no le voy a agregar nada, porque tal cual lo dijo Jesús, es palabra verdadera. Y aquellos que hemos experimentado la luz de Cristo en nuestras vidas, que hemos sido alumbrados, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta vivir en esa luz? Pero es una vida de negación a uno mismo para que dejar que Él en nosotros actúe. Y hermanos, mire que esto es una lucha diaria, pero la luz prevalece. Cristo prevalezca en vuestros corazones y en vuestras vidas. Vamos a otra, dice, donde Jesús se identifica con la fuente de luz que repele y disipa las tinieblas. Por eso les digo, ¿cuántas veces queremos presentar testimonio a alguien y tratan de huir? Porque saben que Jesús, donde iba, hablaba, y sus palabras muchas veces eran duras, que hasta aún los mismos discípulos le decían: oh, dura tu palabra. Y él no tenía pelo en la lengua. Les decía: ¿queréis iros vosotros también? Y ¿se acuerdan esa conversación con Pedro que le dice: maestro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces esa es la razón por la que nosotros tenemos que, aunque nos cueste, asegurarnos de que el único que tiene palabras de vida eterna para nosotros es Cristo, y es su palabra. Y eso es una afirmación innegable. Bien, sigamos. Del versículo 6 al 9 comienza otro relato, y ese relato sobre el testimonio de Juan el Bautista. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y esto aclara allí. Comienza el relato sobre la vida de Juan el Bautista. Dice: todos, si no hace acepción de persona, todo hombre, y es una relevancia universal, porque afirma que el Evangelio es para todos. Dice, y el Evangelio son buenas noticias. Afirma que la actividad iluminadora de la gracia de Dios se manifiesta por medio de Jesucristo, y dice que afirma también que la gracia salvadora de Dios no está restringida solo a los que reciben, sino también a los que creen. Muchos reciben la palabra, pero a veces es como lo que fue sembrado entre espinos, o sembrado en el camino, pero no está restringido, sino solo aquellos que creen pueden despertar a esta luz que es Cristo, según lo que dice Juan. Dice en Juan 1:8, no era él la luz. Esto aclara también el evangelista Juan, dice, no era él la luz, refiriéndose a Juan el Bautista. Dice, no era la luz, sino que vino para dar testimonio.
Entonces Juan el Bautista lo que dijo, yo no soy el Cristo, sino una voz enviada del Señor para preparar el camino del que venía detrás de él. Eso está en el versículo 19, 27, más adelante allí, si ustedes lo quieren leer, acá en el mismo capítulo, ¿verdad? Dice, este testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Entonces, porque yo he sido enviado a preparar el camino del que viene tras de él, del cual no soy digno ni de atar las sandalias los cordones de sus sandalias. Así habló el evangelista Juan de lo que había venido a ser Juan el Bautista, otro Juan, ¿no? Juan el Bautista. En el versículo 9, vamos a hablar de allí, dice, aquella luz verdadera. Luz verdadera, dice, verdad o verdadero en Juan se usa muy a menudo, es decir, en este evangelio, para indicar, lo eterno, lo celestial. Estamos hablando de que la manifestación de la palabra luz verdadera siempre tiene una connotación o una referencia al Dios eterno, al que era, que es y que siempre será. Vamos a hablar de otros términos: alfa, omega, principio y fin. Hoy tocamos la palabra principio, ¿se acuerdan? El que estaba en el principio de todas las cosas. Y cuando empezamos a leer así, nos lleva a descubrir tantas verdades. Jóvenes, ustedes que les toca escuchar teorías, filosofías acerca de las cosas que dicen que existieron, y aún afirmaciones científicas o todas esas cosas, ustedes filtranlo por medio de lo que dice la palabra de Dios, la cual es viva, la cual es eficaz. Y solo la escritura es la que puede arrojar luz verdadera a los hombres, porque si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, creo que también lo que hizo fue su plan para salvar a través de su Hijo amado, a quien vino a este mundo. Y se preocupó que las tinieblas no gobernasen, sino que la luz resplandeció en medio de las tinieblas. A un mundo que estaba sentado en tinieblas, vio gran luz, dijeron los ángeles. ¿Por qué? Porque Cristo, el Verbo, se hizo carne y vino a este mundo. Bien, lo que es opuesto a lo temporal o terrenal, es decir, las tinieblas son temporales. A veces lo más semejante a veces a tinieblas es cuando nosotros vemos una densa niebla en la noche, ¿verdad? A veces cuando viene el otoño o el invierno hay densas nieblas, yo no sé si por la conjugación de la humedad y del humo, que a veces la visibilidad es tan poca, y cuántos accidentes sabemos que han ocurrido. Pero cuando viene el día, ¿qué pasa? Se disipan. Así es Dios. Así es Dios. Dios puede disipar al que está en tinieblas. Dios puede disipar toda rebelión de un corazón duro por su poder, no por obra nuestra, por su poder, porque Él es luz y vida. Verso 11: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Cuando Jesús inició su ministerio público, fue rechazado por parte de los suyos. De modo que la primera sección del Evangelio, que van del capítulo 1, 19, al capítulo 12 y versículo 50, se encaja con lo que decía Isaías, el profeta mayor, en el capítulo 53, se lo busco. Y versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando Cristo vino y estuvo en sus primeros años allí,
Y el primer año de ministerio dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. En Isaías 6:10 también. Les quiero dar otro pasaje allí que afirman estas cosas, 6:10. Miren lo que el profeta decía. Engruece, es decir, lo que estaba hablando con él, y después el profeta abre su boca, ¿no? Y dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es decir, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Y el profeta engrosa su corazón, ¿para qué? Para que no entienda. Entonces, cuando vino Jesús a ese pueblo, a esa nación, que era su pueblo escogido, que era un pacto que había hecho Dios con Abraham y que le haría descendencia y la salvación y todas esas cosas que le prometió. Pero también hubo dureza de corazón para entender que el que estaba entre ellos era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Le costó horrores, sí, por supuesto. Dice que resume la incredulidad ciega del pueblo del pacto. Dice en el versículo 37 al 43 del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Allí lo vemos. ¿Qué es lo que dice en la aclaración de qué pasó con este pueblo suyo? 12, 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y quién ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y dos más, dice Isaías y dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Puede pasar esto? Que una persona se convierta, pero por el temor al que dirán los otros de mí, yo ahora pertenezco a Cristo y tengo que andar distinto a lo que a lo que andaba antes. Pero había muchos que eran creyentes encubiertos para que no se revelasen quiénes eran, para no perder esa categoría en la que estaban. Sin embargo, Jesús, a los que llamó, en el caso del autor de este libro, les dijo, los llamó y ellos fueron. No miraron a dejar la condición de pescadores en la que estaban y le siguieron, y fue un instrumento de Dios. Y estos se decía que eran como los hijos del trueno, eran gente impetuosa. No eran de los mansos, pescador manso, remendaba redes solamente. Dice que eran impetuosos. Saben que en el monte, cuando estaban con Jesús y se da una circunstancia, y había un vocerío por allí, y esto, Juan, vieron que era impetuoso, ¿no? Como les digo, y en su carácter dice, Señor, pide que caiga fuego del cielo y los consuma. Jesús no iba a hacer eso. Obviamente que Jesús no va a hacer, porque Jesús es Dios y no iba a hacer algo que iba a contradecir la obra que Él vino a hacer. Si Él vino a salvar, los va a consumir con fuego allí mismo. No era que manda que caiga la ira de Dios y los consuma. No. Era un hombre impetuoso, sí. Yo no anoté esa referencia, la leí y me olvidé de anotarla. Pero vieron que aún convertido Juan, aún un hombre que nos pone estas verdades en su corazón, en el transitar del ministerio de Jesús, tenía sus cosas también. Pero también las tuvo Pedro. También las tenemos nosotros, ¿o no? También las tenemos nosotros. En un momento de calentura, en un momento de expresión, nos expresamos mal.
podemos reñir, erramos al blanco. Y no dejamos que Cristo actúe conforme a su gracia, a misericordia, conforme a su poder. Porque si hay algo que te han hecho, no te preocupes, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, no hay cuenta. Vos no te preocupes, Dios se encarga de toda la cosa. Tienes que creerle a Él y depositar tu fe en Él. Bien, sigo. Las instrucciones dictadas de Jesús a los que fueron dados por el Padre, que están en el capítulo 13 al 17, y a posteriori siguen su sufrimiento, su resurrección y sus siguientes apariciones a todos los seguidores que están en el capítulo 18 al 21 ahí. Son instrucciones privadas que se las da a los seguidores, se las da a los que estaban en intimidad con Él. Miren, muchachos, estas cosas van a acontecer. De eso está hablando también Juan en los capítulos, allí, como les dije, entre el capítulo 13 al 17 y del 18 al 21, instrucciones de lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar con la vida y ministerio de Jesús. Y eso hace la referencia del versículo 12. Más a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las instrucciones, la gente del mundo puede recibir una instrucción del Señor Jesús. Es imposible. Aún el decálogo de Moisés, que cuando le fue dada la ley a Moisés para que el pueblo tuviese una guía para poder seguir a Dios, adorar a Dios, ser obediente a Dios y andar con Dios. Y saben que aún con esas instrucciones, ¿cuánta gente se le reveló? Moisés fue allá arriba al monte de Arán, cuando baja, había un becerro de oro, se habían desviado nuevamente. Es decir, tenemos esa tendencia por ser hombres de pecado. Nacemos en pecado y hasta que la luz de Cristo no alumbra en nuestro ser interior y no nos sea revelada la verdad de Dios, nosotros seguimos en tinieblas y hacemos cosas que no convienen. Dice allí que todos estos que le recibieron, los que creyeron en su nombre, estaban recibiendo las instrucciones. Y dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan recibió el llamado, vino y le siguió y andaba con Jesús. Después recibe instrucciones y vive todo lo que vivió para que él después, como le digo, al final de sus días, que se estima entre los 90 años, pero que se escribió entre 70 y 80, miren, se encontraron estos manuscritos, los rollos del Mar Muerto, todas cuestiones veraces, verdaderas, comprobables, que son verdades que luego fueron traducidas de lo que era el arameo antiguo, después del griego, el Nuevo Testamento, cosas que fueron escritas que nosotros hoy las tenemos en castellano y las tenemos aquí en la ciudad de Yum, porque alguien se tomó el coraje y la decisión de hacernos llegar toda la verdad, sin quitarle nada, sin sacarle nada y sin agregarle nada. Cosa que tengamos de primera mano lo que vivieron. Y esos que vivieron y estuvieron con Jesús son los que escriben estas cosas. En este caso Juan. Y los seres humanos caídos no son hijos de Dios por ende o por naturaleza, son sin fe. Pero los que creen, los que tienen fe en la obra de Cristo Jesús, tienen una fe regenerada en ellos mismos por la acción soberana de Dios. Porque ¿quién es el que despertó nuestra fe? La fe es un don de Dios. Pero cuando nosotros somos confrontados con el Evangelio, a los que recibimos a Cristo, en este caso dice a todos los que le recibieron, esos son los que recibieron las instrucciones de Jesús. Si nosotros hoy estamos aquí es porque hemos recibido a Jesucristo como Señor
y Señor, Salvador y Señor, y Señor y Salvador, mírelo por un lado o por el otro. Si no te entregas verdaderamente a Jesús y le recibes en tu corazón como Señor y Salvador, jamás podrás encaminarte en la vida que a Dios agrada. ¿Por qué? Porque se demanda que recibas a quien Él ha enviado en tu corazón como Señor y Salvador personal. Y Juan simplemente lo que quiere es que a todos los que le recibieron, es decir, si hay gente, y hace una diferencia, los que le recibieron. Si hay gente que le recibió, hay gente que tampoco le recibió, tampoco le creyó. Y ustedes recuerdan bien en el ministerio y pasión de Cristo que muchos querían apedrearle, muchos estaban configurando la muerte de este que había venido a hablar del reino de Dios. De tal manera que la confabulación estaba allí para que se diese lo que estaba escrito en la palabra. No lo que ellos pensaban que iban a hacer y que estaba bien, que ellos querían hacer. ¡Oh, matamos a Cristo! No. Simplemente los hechos dicen y la palabra de Dios dice que se daba el cumplimiento de las escrituras decían acerca del que había venido como un Salvador. Nada más. ¿Es algo el hombre? Sin embargo, Dios en su soberanía tiene un plan que reina por los siglos. Sigo, hermanos, en el versículo 18, 21 lo dejo para atrás. El versículo 13 dice: nacieren, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino ¿de qué? Sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ¿y cuáles? Los que le reciben, los que son hijos de Dios no son engendrados de carne y sangre. Esto es, hablando de tecnología ahora con los jóvenes, ¿no? Ese chip de fe que inserta y despierta en nuestro corazón a creer al anuncio de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, le dejamos entrar a nuestro corazón. Y ese chip, ese grano de fe que despierta nuestro ser interior y nos convence de nuestros pecados por el poder del Espíritu Santo y actúa en nosotros para despertar esa fe, en creer a Dios y al anuncio que se predica. Ese es el que transforma nuestra vida y nos hace hijos, pero no solo hijos, sino provoca un nuevo nacimiento. Provoca un nuevo nacimiento. Si no nacieren de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Por más que se les hable de Jesús, por más que hayan leído la Biblia, hay gente, escuchen, hay gente que ha leído la Biblia más de una vez, pero aún no han despertado a la verdad de que están muertos para Dios por sus delitos y pecados. Han leído, pero no han nacido de nuevo. Y Juan aquí en versículo 13, el verbo es plural, muestra que se trata de un nuevo nacimiento de los que han creído y que van a ser cristianos o simplemente hijos de Dios. 14, el verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí hay varias cosas. Dice, el verbo se hizo carne. El verbo eterno de Dios no solo tenía la apariencia de un ser humano, sino que realmente se hizo carne. Porque si dice Juan, habitó entre nosotros, estuvo con nosotros, también les habló. Porque ¿quién llamó al autor de este libro? ¿Quién llamó al autor de este libro? Juan. Estaban remendando las redes allí y Jesús los llamó. Jesús los llama. Llamó al autor de este libro. ¿Y qué hizo? Consecuentemente le siguió. Así que recibió una voz de un ser humano. No dice Juan acá ningún relato fantasioso de que vino una voz del cielo, la cual no vi figura de nada, y me dijo, seguime aunque no me veas. No. Fue llamado por un hombre, y ese hombre se llamaba Jesús, y le dijo, sí.
Y allí se bajó con su hermano y siguieron. Y le siguieron. Y se convirtieron. Y anduvieron con él. Y vieron sus milagros. Y vieron sus maravillas. Y escucharon los mensajes. Y escucharon todas las indicaciones que debían de hacer. Aún estando él presente y aún cuando él no estuviera presente entre ellos. Porque les habló de que iba a morir, les habló de que iba a resucitar y de que iba a poner su vida, de que la iba a volver a tomar, y todas esas cosas están relatadas en el Evangelio, que más adelante lo vamos a ver. Pero este verbo que se hizo carne era un hombre. Él asumió una naturaleza humana, completa y genuina. Así que por lo pronto, la Biblia dice que Jesús tuvo sed. ¿Qué más tuvo? Hambre. ¿Qué más no tenía? No tenía donde recostar su cabeza, porque él andaba en su ministerio predicando y iba acá y allá. ¿Tenía oficio Jesús? Carpintero. Desde que se crió con su padre, José, padre, el esposo de María, y sus hermanos, se dedicó ese tiempo, hasta que por 30 años comienza su ministerio y empieza a predicar. Y hasta se encuentra con Juan el Bautista y allí arranca, ¿no?, el relato, como después lo menciona aquí, que dice que Juan dice: yo no soy el Cristo, que viene atrás de mí, ese es mayor que yo, y habla de esas cuestiones. Bien, sigo. Acá en el versículo 14 tenemos tres cosas más o menos. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Otra dice, significa que montó su tienda. Acuérdense que cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel, imagínense, sol rajante, a veces no había ni lo que comer, y sin embargo Dios les mandó a hacer el tabernáculo. Parece irrisorio, ¿no? Hicieron un tabernáculo, ¿para qué? Para que Él estuviese allí con ellos. Habitó entre nosotros significa que montó una tienda, no solo temporalmente como cuando residía en medio de su pueblo, así en el tabernáculo, sino que también en su transitar. ¿Cuántas veces, ejemplo, también hay notorias palabras en la Biblia que dice que cuando ellos fueron sacados de Egipto, que anduvieron en el desierto, también les enviaba la nube, es decir, para que tuviesen sombra, el cuidado de Dios. Dios estaba en el asunto, siempre cuidando, siempre velando por ellos. Dice también allí otra cuestión, vimos su gloria. Ejemplo, la gloria se daba para el tabernáculo donde adoraban a Dios. Eso, si ustedes lo quieren leer, yo les doy la cita bíblica. Está en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Dice que también puede hacer una referencia a la transfiguración donde Juan, Jacobo y Pedro estaban. Mateo 17, versos 1 al 5. Donde la gloria de Dios estaba allí. Se aplica de forma suprema al Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. De Él y a Él le pertenece la gloria. Es decir, nosotros que hemos sido reformados por la palabra de Dios y creemos también en la reforma, que solo a Dios debemos dar gloria. Eso viene también de las 5 solas, como los reformadores, ¿no? Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Cuando hace referencia a Juan aquí, esta manifestación de que como que estaba allí su presencia, dice, vimos su gloria, y siempre hablando de algo por encima, sobrenatural, por encima de ellos. Nada, cuestión humana. Esto venía externamente, pero que era tan poderoso que estaba allí, que cuando ellos vieron esa situación, ¿qué quisieron? Hagamos una enramada y nos quedamos quietitos acá, no, vamos a adorar a Dios, y vieron en el monte de la transfiguración ciertas cosas que, no, ya quedémonos acá, no, dijo Jesús. En su naturaleza humana, los hombres querían quedarse allí porque eran gloriosos para Dios. Sin embargo, vamos que hay camino por delante. Sigo. ¿Cómo estamos de hora?
Bueno, entonces, me queda la palabra unigénito se puede argumentar como único o único en su especie. El testimonio en lo general apunta al eterno Hijo de Dios. ¿Por qué? Por hablando de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16 en este mismo libro? Da vuelta a la página allí y usted lo tiene. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre que se habla de unigénito, se habla de único, especial, y nosotros nos referimos, como Juan lo hace aquí, a este Dios Trino, en la Trinidad. Es único, Hijo del Dios Trino es único, no hay otro, es Jesús. Y que este unigénito es lleno de gracia y de verdad. Estas palabras corresponden a los términos del Antiguo Testamento que describen las misericordias del pacto de Dios, que a menudo se traducen como misericordia y verdad. Dios, cuando trataba con su pueblo, hacía misericordia y verdad, porque si hubiese hecho Dios juicio por las rebeliones, no hubiese cumplido su promesa de enviarles un Salvador. Los hubiese raído de la tierra. Como nosotros tampoco tendríamos esperanza. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado y somos pecadores, vivimos en pecado, inmersos en él, hasta que la luz resplandeciente de Jesucristo por el Evangelio predicado alumbra nuestro entendimiento y nos hace ver que sin Cristo estamos muertos para Dios. Lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer algunos versículos, Salmo 25, 10, y estas referencias a las que hacía la misericordia y verdad. Salmo 25, 10, otro busca 26, 3. 25, 10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es el Salmo 26, verso 3 dice que ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que... estoy en el 25, 26. Porque tu misericordia, ahí está, ahora sí. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Aunque nosotros andemos en la mentira y se nos presenta la misericordia de Dios, es decir, que hace que no recibamos lo que merecemos, el castigo, que hace que no recibamos lo que debiera mi alma, mis acciones recibir, y no la reciba, tampoco me da libertad para hacer cuanto se me canta, sino que despertemos a que, si he escuchado el mensaje del Evangelio de que Cristo, la luz del mundo, vino, y este que es la luz del mundo era antes de la fundación del mundo, estaba en el principio, en la creación del mundo, y ahora Juan también habla de que en la misericordia allí está la manifestación de esta luz resplandeciente, porque si hubiese sido juicio por sus acciones, ya no, nosotros seguramente no estábamos. Ellos, como en la audiencia original, que recibieron el pueblo del pacto, que Dios pactó con ellos prometiéndoles un Salvador, un Mesías, tampoco hubiesen recibido misericordia si Dios desatase su ira. Estaríamos muertos. Imagínense si Dios manifestase su gloria, ¿quiénes no han pecado en este día? Hemos pecado. Si Dios manifestase su gloria, caemos muertos. La manifestación de la gloria de Dios en Isaías, cuando dice: ¡ay, que soy muerto! ¿Por qué? Porque el poder de Dios manifiesto allí fue tal que dijo: ¡oh! Me voy de este mundo. Pero el propósito de Dios era hablarle, limpiarlo, purificarlo y llamarlo con propósito para que anunciase a un pueblo duro, su pueblo.
las virtudes de aquel que iba a enviar un día como Salvador y Mesías. Isaías, un profeta precioso del Señor, anunció las verdades con dureza y anunció muchas verdades acerca de Jesucristo. Sigo para ir terminando. Gracia sobre gracia. La primera es la ley de Dios. Perdón, lo primero es la ley de Dios que fue dada a Moisés, el Pentateuco, ¿no? Los 5 libros de la ley de Dios dada a Moisés. Esa es la primera gracia. ¿Y la segunda gracia cuál es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Este mundo que estaba en tinieblas vio gran luz. Viene la luz de Cristo a nuestras vidas. Apareció allí, nació, según lo anunciado por los ángeles, lo anunciaron los profetas, que enviaría un Salvador, que es Cristo el Señor. Vino, estuvo. Este autor, Juan, lo conoce. Es llamado por este que es la luz. Conoció lo que él era. Se dio cuenta de que cuando dice estas verdades, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es decir, vimos, es porque él estaba allí, viendo las obras, los milagros, los prodigios, las señales, escuchándole las verdades que decía. Hermanos, si tú lees detenidamente las palabras que Juan escribió allí y las meditas, te das cuenta que encarnizó todo lo que vio, lo puso en este prólogo que son del versículo 1 al 18, para que tengamos un concepto de la deidad de Dios. Dios de dos naturalezas, naturaleza humana, pero naturaleza divina por excelencia, porque Él era antes de la fundación del mundo. Y este es nuestro Cristo, este es nuestro Salvador, este es en que nosotros depositamos nuestra fe. Gracia y verdad son las manifestaciones. Efesios 1:23, 3:19 y 4:13. De Efesios dice, el cual es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de, dice, la plenitud de aquel, y está con mayúscula, aquel. ¿Quién es aquel? Es Jesucristo, que todo lo llena en todo. Eso es gracia. Jesucristo puede venir a nuestras vidas, despertar la fe en nosotros. El poder del Espíritu Santo puede hacernos nacer de nuevo si nosotros le recibimos como Señor y Salvador personal. Estamos muertos por nuestros pecados. Amigo y amiga que estás escuchando y si aún no has creído, estás muerto para Dios. Si no le dejas entrar en tu corazón, si no le recibes como Señor y Salvador personal. Pero aquel que lo llena todo, la plenitud de Dios, es Jesús. Y Él quiere alumbrar tu vida, hacer resplandecer tu vida. Es la luz que todo hombre necesita. Jesucristo es la luz que todo hombre necesita. En el 3:19, mire lo que dice Pablo en esta carta a los Efesios. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo de Dios es que tú seas lleno de la plenitud de Cristo. Que seas lleno del poder de su Espíritu Santo. Que seas lleno de Cristo. El ser lleno de Cristo hace que menguemos en nuestros razonamientos y pensamientos humanos, para que habite su poder y su deidad en estos cuerpos pecaminosos, pero simplemente limpiados por el poder de su sangre. Y en el 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Obviamente que estamos lejos de alcanzar esa altura y la plenitud de Cristo, pero si le entregas tu vida a Jesús hoy, te aseguro que hay oportunidad de ser transformado, porque la luz que viene disipa las tinieblas, porque la luz que alumbra en un lugar no la pueden retener.
no la pueden detener. Ella va a hacer una obra, iluminar el alma, el corazón, el entendimiento de aquellos que están atados por el diablo, muertos para Dios por sus delitos y pecados. Ese Cristo, ese Jesús, tiene ese poder. Y su plenitud, cuando llega a nuestras vidas, nos da cuenta de que nosotros estamos muertos sin Él. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no conoces a Dios, es porque no has andado por el buen camino. Tienes que venir a Cristo para ir a Dios. Así de sencillo. Porque Él es la verdad, Él es el camino y también es la vida que tú necesitas. Sin duda alguna. Y este mensaje de Juan, que hace una tipología allí entre Moisés con la ley y ahora Jesucristo con su muerte y resurrección, y dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y como les digo, sería imposible que nosotros los humanos viésemos a Dios y quedásemos vivos. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros que bloquea esa posibilidad. Somos pecadores por naturaleza. Que hemos nacido de nuevo, gracias Señor, que alumbraste nuestra vida estando muertos, pero sin embargo necesitamos a Cristo. Necesitamos que Cristo resplandezca. Termino con el último versículo que está allí en Juan y dice el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Yo no sé qué es lo que tú crees. Si crees la teoría del evolucionismo, la del Big Bang, pero yo te aseguro que creo en lo que dice la palabra de Dios. Creo y afirmo que Dios es verdad y lo que dice su palabra a través de las Escrituras son verdad. Y lo que Juan, este hombre llamado por Jesucristo, este pescador que escribió estas cosas, las puso tomando el principio de todas las cosas como en el Génesis, pero también tomando lo porvenir en la vida eterna, que es el autor también del libro de Apocalipsis y de Primera de Juan. Este nos dejó este mensaje, que a los suyos vino y no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este prólogo, por este capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y por tu palabra, Señor, y por las verdades implícitas aquí inmersas en este mensaje, Señor, que son vida para nosotros. Sí, gracias, Señor. Gracias por estas verdades, Señor, que Jesucristo es la luz de este mundo que habita en tinieblas aún, que nos debemos a predicar el mensaje del Evangelio porque hay mucha gente viviendo en tinieblas que necesita la luz verdadera. Jesús se reveló como la verdad, el camino y la vida, y que nadie va a ir a ti, Padre, si no es por Él. Alumbra, Padre, los ojos del entendimiento de aquellos que aún no han creído. Despierta, Señor, la fe en ellos para que crean. Ayúdale, Señor, a comprender que tú y solamente tú nos ofreces salvación y vida eterna. Nada más tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón como Señor y Salvador, y tú harás esa obra de transformarnos. Sí, Señor. A los que le reciben les das la potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, si hay personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que puedan crecer como hijos tuyos, que puedan crecer como creció Juan, recibiendo las instrucciones del verdadero Dios, del Cristo resplandeciente, del Cristo que es la luz, que dijo: yo soy la luz del mundo. Señor,
Alumbra nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos poner en práctica tu verdad, que sin Cristo, sin la luz resplandeciente de este mundo, de nada nos sirve. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, y quédate con nosotros en el resto de este mundo. Señor, gracias de todo nuestro corazón. Amén. Amén. El Señor bendiga vuestras vidas y quedamos aquí en la segunda parte de este culto.